Saludos y bienvenidos. Este es el episodio 232 de Verdad y Fe Podcast. Yo soy Rick Lipset. El tema de hoy es ¿qué es el Islam? Y esta es la parte 1. Este es el tercer año consecutivo donde hacemos una serie de episodios del podcast para hablar sobre una cosmovisión diferente a la nuestra. Hoy comenzamos el primero de 2 episodios sobre el Islam. Según el profesor de historia Matthew S. Gordon de la Miami University Oxford en Ohio, el Islam es una de las tradiciones religiosas monoteístas más grandes que ha emergido en la historia. El término Islam comúnmente es traducido como sujeción y refleja la decisión de los musulmanes de vivir en la voluntad de Alá en mente y cuerpo. En árabe, Alá significa el Dios. El Islam es una de las 3 religiones abrahámicas, lo que significa que proviene de Abraham. Esto es lo que vemos con el judaísmo, el cristianismo y el Islam. El judaísmo surge de Isaac, el cristianismo surge de Jesús, quien es descendiente de Abraham, como dice Mateo 1:1, y el Islam viene de Ismael, hijo de Abraham. Para los musulmanes, Ismael es el hijo de la promesa. Los musulmanes enseñan que el Islam surgió de la revelación divina que Dios le dio a su profeta, Mahoma. El Islam se forma gracias a las enseñanzas que dejó su profeta. Mahoma recibió la visita del ángel Gabriel, quien le dictó el contenido del Corán, que es el libro sagrado del Islam. Este libro sagrado es el libro que los musulmanes consideran la palabra literal de Dios. Además, tienen los hadith, que son la colección de enseñanzas de Mahoma. Los académicos religiosos musulmanes utilizan los hadith para interpretar el Corán. Tanto el Corán como los hadith son las fuentes principales utilizadas para formar la ley islámica y sus doctrinas. El Corán se distingue de otros libros sagrados como la Torá o la Biblia, ya que el Corán comenta sobre lo que enseña. Habla de lo que significa y la importancia de lo que dice. Se refiere a sí mismo como la revelación directa e inalterada de Dios por medio de Mahoma, en árabe. Lo más parecido a esto en el cristianismo es el propio Cristo, que es la palabra encarnada de Dios. Para el musulmán, el Corán es como una extensión de lo divino. Como es la palabra dictada por Dios, entienden que ninguna traducción es el Corán. Solo las versiones en el idioma original son consideradas como palabra de Dios. Esto difiere de lo que el cristiano afirma sobre la Biblia, ya que la palabra de Dios para el cristiano es el mensaje que la Biblia comunica, no son los idiomas en que fueron escritos los mismos. Los musulmanes creen en la doctrina de la abrogación, la cual afirma que los suras que fueron escritos más tarde en el Corán preceden sobre escritos previos, por lo que los escritos que consideran más recientes reemplazan los más antiguos. Pero el Corán se compiló después de la muerte de Mahoma, usando los recuerdos que algunos musulmanes de confianza tenían de los dichos de Mahoma. Entonces se perdió el contexto en el que fue escrito, y esto significa que realmente no se sabe cuáles se escribieron primero, de modo que la doctrina de la abrogación no funciona. Cuando los relatos históricos se escriben muchos años después de cuando ocurrieron, las cosas comienzan a sonar más como una leyenda, porque la gente tiende a recordar los hechos según la importancia que le dieron. Entonces los héroes se vuelven aún mayores, los enemigos peores y suelen perderse detalles específicos. Algo bien curioso sobre el Corán es que no se permite colocarlo en el piso, se guarda en el lugar más alto de la casa y se utilizan incluso guantes y solamente se puede pasar las páginas con la mano derecha. Bueno, los musulmanes mayormente aprenden sobre su fe a través de historias, leyendas, poemas y canciones que relatan lo que sus personajes sagrados vivieron, reflejando lo que Dios estuvo haciendo en ellos. Muestran los valores de piedad, humildad, determinación y sabiduría. Entre los personajes que se resaltan están Noé, Abraham, Moisés y Jesús. Pero el que más sobresale definitivamente es Mahoma. Todo esto es transmitido de manera oral. La transmisión oral es cuando los padres y los imanes enseñan a los jóvenes historias de manera verbal. Entonces, estos jóvenes crecen y hacen lo mismo con la próxima generación. Como casi todo lo que los musulmanes conocen sobre su profeta, Mahoma, viene de manera oral, rara vez tienen fuentes primarias.
Por ejemplo, en el Corán no se encuentra mucha información sobre Mahoma. Lo que se conoce sobre la vida del profeta se encuentra en los hadith. La dificultad está en que no hay biografías cercanas a la fecha en que Mahoma estaba vivo. El récord más temprano de la vida de Mahoma fueron biografías escritas luego de haber sido transmitidas de manera oral, como la que escribió Ibn Ishaq, la cual se titula Sirat Rasul Allah. Lamentablemente, estas biografías fueron alteradas para presentar una imagen maquillada del profeta. Se construyeron utilizando citas seleccionadas del profeta. ¿Cuáles son las prácticas musulmanas? Bueno, hay 5 pilares de fe que son las creencias centrales y prácticas del Islam. Y estas son, primero, profesión de fe, el Shahada. Esta es central para el musulmán. Dice así: no hay otro Dios fuera de Alá y Mahoma es su mensajero. Es la declaración de fe de ellos. En segundo lugar está la oración o el salat. Estas son las oraciones rituales diarias en el Islam. Normalmente son 5 oraciones diarias. El musulmán alinea su cuerpo hacia la gran mezquita de la Meca, donde se encuentra la Kaaba. Esto incluso utilizando brújulas para saber exactamente la ubicación a donde tienen que apuntar. En tercer lugar está el impuesto, el zakat. Y este zakat es un impuesto obligado que todos los musulmanes tienen que pagar. En cuarto lugar está el ayuno o el Sawm. Es cualquier ayuno que se practique, pero en especial es el ayuno del mes de Ramadán. Durante este mes los musulmanes no comen ni beben cada día desde que sale el sol hasta que se pone el sol. Y el quinto pilar es el peregrinaje o el Hajj. Hajj en Islam es el peregrinaje hacia la ciudad santa de Meca en Arabia Saudita, donde cada adulto musulmán debe de ir al menos una vez en su vida. Los musulmanes también poseen sus 6 artículos de fe que leen así, y cito: creemos en el único Dios, Alá. Creemos en los seres espirituales invisibles. Creemos en Alá. Creemos que Alá envió profetas a este mundo. Creemos que Él dio sus sagradas escrituras a sus profetas. Creemos que vendrá el día de juicio y creemos que el decreto de Alá es soberano sobre el universo. Existen varias denominaciones o sectas del Islam. Bueno, específicamente hay 2 sectas que son mayoritarias en el Islam, aunque hay más. Están los Shia, que consideran que Abu Bakr nunca debió convertirse en califa, pues la autoridad islámica pasó mediante la sucesión de la familia de Mahoma. Esto significa que para ellos el sucesor correcto debió ser Ali ibn Abi Talib. Los Shia componen entre un 10 a un 15% de los musulmanes del mundo. Por otro lado están los Sunnis. Los Sunnis eligieron a Abu Bakr como sucesor. Este se convirtió en el primer califa. Los suníes creen que matar personas en el nombre de Alá es permitido, incluso en ocasiones a otros musulmanes. Los suníes componen un 80% de los musulmanes que existen en el mundo. El restante 5 a 10% de los musulmanes no se expresan como vinculados a ninguna de estas sectas. Existe un movimiento dentro del Islam que se conoce como los Ahmadiyyat o Ahmadis. Sus seguidores consideran que su fundador, Mirza Ghulam Ahmad, apareció como el portador de las cualidades de Jesús de acuerdo con su lectura de las profecías bíblicas, para revitalizar el Islam y poner en marcha su sistema moral que traería una paz duradera. No se trata de una reencarnación ni tampoco del regreso literal de Jesús, más bien son las cualidades de Cristo en él. Una pregunta bien común es si Alá y Yahweh son el mismo Dios. En términos lingüísticos es importante entender que la palabra Dios en árabe es Alá. Así que Alá es Dios en árabe, pero no es a eso que nos referimos con la pregunta. La pregunta es, ¿Alá es el mismo Dios que describe la Biblia? Curiosamente, los musulmanes dicen que en cierto sentido sí. Ellos consideran que la Biblia está corrompida y no se puede confiar en ella, y que el Corán es la revelación final y definitiva de Dios, pero afirman personajes bíblicos como verdaderos profetas de Alá.
entre ellos al propio Jesús, por lo que podemos decir que ellos piensan que sí es el mismo Dios. Sin embargo, para el cristiano esto es diferente. Basta con examinar la deidad de Jesús y la existencia del Espíritu Santo. En el Islam, Dios no es una trinidad, por lo tanto, inmediatamente vemos que no puede ser el mismo Dios. El académico, el Dr. Ergun Mehmet Kaner, lo dijo así, y cito: al Alá del Corán se le describe y define de una manera que muestra con claridad que Mahoma no estaba pensando en el mismo Dios. El Dios del islamismo es lejano y no tiene una relación íntima con los hombres, como dice el Sura 112. Alá no tiene un hijo, como dice el Sura 2, 116. No es trinitario, como enseña el Sura 5, 72, y no posee un amor incondicional, como muestra Sura 8, 53. En el islamismo, Jesús no es más que un profeta y se niega categóricamente que sea el Hijo de Dios, como dice Sura 5, 72. El ángel Gabriel es el Espíritu Santo, como dice Sura 2, 193. Cierro cita. Otra cosa que hay que entonces entender es lo que es el yihad. Y el yihad es el esfuerzo o lucha por servir a Dios. También se le llama así a la guerra santa. El yihad es ambas cosas. Es la lucha interna del musulmán por no pecar y agradar a Alá, y la lucha externa contra el mundo para que no es musulmán. Para los shia generalmente se refiere a una lucha interna, mientras que para los suníes la lucha es externa. Por eso vemos que hay musulmanes que declaran que su religión es una de paz, mientras que vemos otros que usan la violencia para lograr sus objetivos, como en el caso de las Torres Gemelas del 11 de septiembre del 2001. Curiosamente, los musulmanes que podríamos considerar liberales son los pacíficos, mientras que los ortodoxos suelen ser los violentos. La razón de esto es que Mahoma era un hombre de guerra. Los hadiths muestran la historia de Mahoma, donde el Corán permanece en silencio. Entonces, si queremos ver qué es lo que Mahoma enseñaba sobre el yihad, podemos leer lo siguiente. Mira lo que dice el hadith 1.24, y cito: el apóstol de Alá dijo: me han ordenado, o sea, Alá, a luchar contra la gente hasta que testifiquen que nadie tiene derecho a ser adorado excepto Alá y que Mahoma es el apóstol de Alá, y ofrecer las oraciones perfectamente y dar la caridad obligatoria. Si hacen eso, entonces protegerán sus vidas y sus propiedades de mí, excepto por las leyes islámicas, y entonces Alá concluirá sus cuentas. Cierro cita. En este hadith, Mahoma dice claramente que lucharía hasta la muerte contra quienes estén en contra del Islam. Tenían que confesar el Islam para salvar sus vidas y sus propiedades. De lo contrario, él los mataría y se quedaría con sus pertenencias. Esto va totalmente en contra del Islam pacífico que muchas veces tratan de vendernos. Les comparto también el hadith 1.25 que dice, y cito: al apóstol de Alá se le preguntó: ¿cuál es la mejor acción? Él respondió: creer en Alá y su enviado. El interrogador luego preguntó: ¿cuál es la siguiente buena obra? Y él respondió: participar en la yihad, que es la lucha religiosa, por la causa de Alá. El interrogador volvió a preguntar: ¿cuál es la próxima buena acción a completar? Y él respondió: realizar el hajj. Cierro cita. Esto significa que Mahoma pensó que Alá aceptaba la yihad violenta, lo que muchos musulmanes tratan de evadir al decir que su religión es una de paz. Va contrario a lo que Mahoma enseñó. El Dr. Mehmet añade aquí lo siguiente, y cito: algunos musulmanes citan Sura al-Baqarah 256, que dice: no cabe coacción en la religión. Pero antes, en el mismo capítulo, Alá dice: matadles donde deis con ellos y expulsadles de donde os hayan expulsado. Lo dice Sura al-Baqarah 2, 191. Una vez que el yihad comienza, debe pelearse hasta la victoria o la rendición de los incrédulos, como dice el Sura 47.4. El musulmán que muere en la yihad tiene la promesa del cielo, como establece Sura 47 del 4 al 6. Cierro cita. Esto definitivamente no suena como una religión de paz. La bomba teológica de hoy es que el Dios a quien todo cristiano representa verdaderamente es el Dios de paz. Dios fue quien tomó la iniciativa de llevarnos a una relación con Él mismo a través de su ofrecimiento en la cruz en la persona de su Hijo.
Por lo tanto, ante el Islam que se muestra altamente violento, el carácter de Jesús resplandece y llama a rendir toda esa violencia para que sean cobijados por la gracia de Dios. Nosotros tenemos que mostrar esa paz que sobrepasa todo entendimiento que habla Filipenses 4:7 al mundo musulmán para que el Espíritu Santo use nuestro testimonio de vida y conquiste los corazones endurecidos de ellos. Hermanos, tenemos un gran trabajo en nuestras manos. Pero el Espíritu de Dios es capaz de darnos las herramientas necesarias para que el nombre de Cristo sea puesto en alto en los corazones de nuestros amigos musulmanes. ¿Tú estás dispuesto a esto? Espero que este episodio sea de gran bendición para ustedes. Mi nombre es Rick Lipset. Puedes encontrar nuestro ministerio de apologética en verdadyfe.com. Envíanos tus preguntas como la que contestamos hoy o escríbenos para invitarnos a tu iglesia, congreso o retiro a preguntas@verdadyfe.com. Estamos en las redes sociales, estamos en YouTube, donde te invitamos que des like, subscribe y a la campanita para que seas alertado tan pronto subamos contenido nuevo. Puedes encontrarnos en formato de podcast por Spotify, Apple Podcasts y muchas otras plataformas similares. Y en verdadyfestore.com encuentras nuestra tienda de mercancía. Entra ahora mismo para que apoyes nuestro ministerio de apologética con tu compra. Tenemos diseños de carácter apologéticos y evangelísticos. Visita verdadyfestore.com para que veas la colección y consigas tu diseño favorito en este mismo momento. Eso es todo por hoy. Dios les bendiga y será hasta la próxima ocasión. Saludos.